La ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión octava ordinaria queda a disposición de la comisión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. No se han recibido documentos para la cuenta, señora presidenta. Ya. Ofrezco la palabra para asuntos varios. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Yo solo voy a recordar una conversación que tuvimos hace un par de semanas respecto de solicitar a la mesa de la Cámara la posibilidad de que envíen los proyectos de personas mayores y discapacidades de esta comisión que se encuentran hoy en la Comisión de Desarrollo Social. ¿Se acuerda que el otro día lo conversamos también? Sí, diputada. Y para reforzar eso, para que hagamos llegar ese oficio, sí, porque yo lo expuse en la Comisión de Desarrollo Social y como que no me creyeron mucho y nos pidieron que intentáramos que la lean esa solicitud en la sala, ¿ya? Perfecto. Diputada Mix. Ojalá sí, con los nombres de los boletines, obviamente, sí, de aquellos proyectos, ¿sí? Eso, sí, presidente. sí. La semana pasada nosotros lo conversamos y uno de los asesores de mi equipo se fue a recolectar todos los proyectos que son relativos a discapacidad, que están radicados en la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza y Planificación. Son entre el 2016 y el 2020. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 proyectos. Yo los voy a compartir en el grupo que tenemos, en el grupo de personas mayores y discapacidad, para que los revisemos. Y la idea es que ojalá mañana, hoy día es martes, ¿no es cierto?, que esto se pueda mandar y ojalá mañana miércoles se pueda estar pidiendo en la sala. ¿Se puede hacer eso, secretario? Si se manda hoy día, ¿se puede leer mañana? ¿Se alcanzará? No sé, ignoro, señora presidenta, si se logra alcanzar, depende del número de documentos que estén en este minuto ingresando a la sala de sesiones, pero se puede intentar. Yo los voy a mandar al tiro, ahí los voy a poner para que los revisen, los estoy poniendo en este momento ahí lo acabo de mandar. Son 11 proyectos, los acabo de mandar al grupo de WhatsApp que tenemos para que los revisen, por favor. Y espero que les haya llegado a todos bien. Sí, perfecto. Gracias, diputada Cuevas. Maravilloso. Entonces, doy la palabra sobre asuntos varios. Si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, algún comentario. No hay palabras solicitadas, presidenta. Ya. Gracias, África. Presidenta. Dígame. Es una cosa un poquito doméstica, disculpe. ¿Iván? Sí, Ya. presidenta. Sí, es que, como yo tengo dos comisiones a esta misma hora, casi a la misma hora, entonces por eso a veces me tengo que asustar, pero la consulta, esta comisión va a seguir a las 17:30 siempre, digamos, ¿no? Porque ese es el horario que nos entregaron, sí. Ese es el horario que nos entregaron porque en algún momento es el horario que estaba asignado desde un inicio, sí. Ya, correcto. Pero yo creo, diputado, que es conversable con la comisión. Yo sé que la diputada Mix estaba con complicaciones de horario cuando vimos la posibilidad de modificarla un poquitito, que lo más importante obviamente que todos los diputados y diputadas puedan estar, como se generó desde un comienzo. Pero yo creo que, porque usted tiene a la misma hora, exactamente a la misma hora. La otra comisión se adelantó no sé si hubo cambio, a lo mejor el secretario nos puede ilustrar, pero si hubo cambios de los bloques, porque las obras públicas parte ahora a las 17, o sea, no a las 17, entonces a lo mejor, o sea, solo pregunto, no quiero crearle complicación a nadie. No, pero no se preocupe. Muchas gracias. Disculpe, Iván, diputado, obras públicas, ahora está de las 17, obras públicas, 17, sí. ¿Antes a qué hora estaba? ¿En qué horario? 17:30. Ah, ya, media hora, perfecto. Sí, ok. Ya, muchas gracias, diputado, pero igual yo creo que lo podemos conversar en el grupo, porque si no nos topan con otros horarios, obviamente habría que dejarlo, se podría quizás modificar algo, si no tendría que mantenerse en este horario. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Se supone que en forma automática, cuando algún diputado o diputada tiene choque de comisiones, salta uno y uno no puede inscribirla, no puede formalmente
ser parte de dos comisiones que estén en el mismo horario. Yo como jefe de bancada y como jefe de comité también me he dado cuenta cuando hemos hecho algunos cambios, que si no hago primero el cambio que desocupa el espacio, no puedo inscribir primero la nueva comisión. Entonces yo lo observo porque desde el principio la decisión de poder participar en esta comisión era precisamente porque no me topaba con ninguna otra, digamos. O sea, yo el día miércoles tengo copada los dos horarios, estoy en 3 comisiones, y el día martes la única posibilidad era más temprano, que era la opción que yo podía tener. Pero a mí me llama la atención, en términos formales y administrativos, que tengamos todavía parlamentarios que tengan tope de horarios, porque se supone que en lo formal, al momento de inscribir las comisiones, en la Secretaría no te lo permiten hacer. Entonces no sé cómo lo estará resolviendo mejor el diputado Norambuena, pero yo tengo entendido eso, que uno no puede inscribir 2 comisiones que te topen, porque entonces te rechaza automáticamente el sistema. Entonces va a ser más difícil hacer cuadrar los tiempos de todos, de nuevo, cuando fue el tiempo que inicialmente nos dieron, incluso antes de empezar a sesionar. Y de hecho fue parte de las decisiones de participar en este espacio, entendiendo que no coincidía con otras. Eso. Entonces no sé cómo abordarlo. La verdad, yo no podría en otro horario, y por la misma razón que les doy es que entiendo que no debieran toparse. Presidenta. Sí, eso. Muchas Presidenta. Gracias, diputada Mix. Presidenta. Iván. Sí, no, tiene razón la colega. Lo que pasa es de que esta comisión se creó después de que comenzamos este periodo parlamentario. No se inició junto a todas las demás comisiones y se tuvo que adecuar a un bloque. Y lo que inicialmente nosotros hicimos, si usted recuerda, Presidenta, cuando usted fue elegida a la comisión, se definió un horario distinto pensando en que se podía modificar. Y posteriormente vino una especie de contraorden de la Secretaría General de que ya los horarios estaban establecidos como para eso. Entonces, yo creo que tienen razón. Yo voy a ver de qué manera puedo solucionar mi problema. No quiero causárselo a ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputado Norambuena. No, en ningún caso causa problemas, todo lo contrario. La idea sería que ojalá pudieran mantenerse y arreglar esta situación horaria y que todos estemos sin problemas dentro de integrando la comisión. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Yo no alcanzo a ver acá. No, sí los veo, pero no veo ninguna palabra pedida. ¿No? No hay palabras solicitadas, Presidenta. Gracias. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Sebastián Keitel, Carolina Marzani y Francesca Muñoz, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para obligar a los proveedores que indica a contar con sistemas de atención preferencial para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Boletín 12.657-18. Para este propósito se acordó invitar al diputado Sebastián Keitel, uno de los diputados autores de la moción en estudio. También invitamos al director ejecutivo de la ONG Inclusiva, el señor Carlos Eduardo Kaiser Mancilla, que además el señor Kaiser, que ya vemos que está ahí, se había comprometido generosamente a poder acompañarnos durante toda la tramitación de este proyecto. Y también tenemos hoy día a el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilpué, el señor José Filippi. Buenas tardes a todos y a todas, y un gusto que estén en nuestra sesión. Parece que el diputado Keitel, hoy día estuve hablando con él y dijo que estaba con unos compromisos que se le habían acumulado por razones que todos conocemos familiares, entonces veía como un poquitito complejo. Puede ser que más tarde se integre. Dijo que iba a tratar de estar un ratito, pero estaba un poquitito complicado con respecto a ese tema. Entonces, tiene la palabra. Primero demos la palabra a don Carlos Kaiser. ¿Está ahí? ¿Me escucha, Carlos?
Sí, presidenta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, presidenta, Qué gusto en bueno. saludarle. Muchas gracias y bienvenido nuevamente por acompañarnos. Muchas Entonces le gracias a vamos usted. a dar la palabra. Yo creo que hoy día a lo mejor quizás, dependiendo cómo avancemos, quizás la comisión va a ser un poquitito más corta, pero eso no quiere decir que estén corriendo Carlos, ¿ya? Porque la otra vez estábamos un poquitito apretados porque teníamos otros invitados, pero la idea es que podamos seguir con el aporte tan contundente y para eso también invitamos a don José Filippi para que nos dé su perspectiva por el proyecto de ley que estamos tramitando desde las personas mayores. ¿Ya? Así que tiene la palabra Carlos Kaiser y luego don José. Muchas gracias. Presidenta, junto con reiterar mi saludo a usted y a través suyo a todas las integrantes e integrantes de la comisión, quiero referirle que esta semana me dediqué a hacer un estudio comparado con legislaciones de otros países. También hice no una encuesta formal, pero sí conversaciones con otras personas con discapacidad, sosteniendo algunas preguntas clave. Y además, por cosa curiosa del destino, me tocó tener dos intervenciones con el CERNAC, yo como reclamando por problemas que me sucedieron como consumidor. Que lo único bueno que me hayan sucedido en esta semana, porque obviamente a nadie le gusta tener problemas de consumidor, es que me permitió precisar un poco más algunos temas, pequeños temas que la verdad no los había pensado de no haberlos vivenciado. Entonces, quiero partir primero porque es lo que estuve comparando, tomando notas con lo que se habló la semana pasada, y que de alguna manera en otras legislaturas está cubierto o abordado mayormente. Y en ese caso me quiero referir a lo que ha sido publicado, digamos, por medios españoles, referente a los aspectos de que, según ellos, el artículo 8 del Real Decreto Legislativo con origen en el año 2007, que son los derechos básicos de los consumidores y usuarios. Me voy a saltar todo el preámbulo de este porque la verdad es un preámbulo y quiero ir directo a los puntos específicos de discapacidad, por cuanto ellos, incluso en un instructivo que, Presidenta, me gustaría poder hacer llegar, tal vez a través de la secretario técnico, de alguien que en este momento no tengo cómo contactar formalmente, poder enviarle estos apuntes, es un compromiso, poder enviarle los apuntes que tengo de esta materia y estos otros estudios. ¿Qué es lo que ellos nos dicen? Dicen cuáles son los derechos específicos de los consumidores y usuarios con discapacidad y hacen una diferenciación entre consumidor y usuario. No sé si esa diferencia está en nuestra legislación, pero ellos aquí lo que nos dicen es que concretamente a los derechos que se acaban de citar, que son los que ellos tienen en su ley sobre todos los consumidores, ellos han debido adecuar su legislación al artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que esto, quiero recordar que dicha convención fue ratificada por Chile en el año 2008, después de 2 años de que esta se originó en el año 2006, destacando ahí la participación de distintas personas, entre ellas la abogada María Soledad Cisternas y otras personas más que representaron a las personas con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son estos principios que están fijados en el artículo 3 de la Convención? Primero, la no discriminación. Y esto es muy interesante porque se hace un paralelo a lo que habíamos conversado sobre este buen trato que debía garantizarse. Porque ellos infieren de que el maltrato es en sí discriminatorio porque la fuente del maltrato es la discriminación en sí. O sea, esto que comentábamos de que si alguien no me hablaba a mí o a otra persona con discapacidad y le habla a otra persona, es un maltrato, pero es un maltrato discriminatorio. O sea, su origen está en que alguien piensa de que una persona por el solo hecho de tener una discapacidad es de menor valía. Entonces, también expresiones antiguas como cuando nos llamaban minusválidos. Entonces viene que estas creencias aún están muy arraigadas, Presidenta. Entonces, pero lo interesante es que aquí encontramos un paralelo y un apoyo que nos sirve para justificar y dar más potencia porque, reitero, Chile ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hizo convenio facultativo y no hizo ni presentación de objeción alguna en su aplicación, cosa que algunos otros países dijeron, estoy de acuerdo con todos estos artículos, menos con tal o cual línea, por los motivos que dichos países esgrimieron. Entonces, aquí claramente reforzamos la idea de la no discriminación,
pero hay algo que trasciende al trato y que tiene que ver con la resolución del conflicto. Hay veces de que la denegación de un servicio se da por varios motivos, también relativo a la discapacidad, y aquí quiero recoger una noticia que ya la semana pasada, una notaría de Peñalolén, el notario accedió y fue demandado y tuvo que poner ascensor porque su atención estaba en segundo piso. Entonces, que ahí refleja también lo dicho por las demás participantes de la comisión, de que la accesibilidad es clave, pero también la accesibilidad es el trato dicho sin palabras. O sea, le quiero decir que yo muchas veces he sentido de que la discriminación se hace piedra y concreto en nuestro país, porque no me han puesto un cartel que me dice prohibido entrar, pero en la práctica no logro entrar. Entonces, no estará puesto el cartel, pero están puestas las escalas. Entonces, es muy interesante porque si seguimos con esta línea, también aquí yo recomiendo desde tal vez, y perdón mi ignorancia porque no soy abogado, pero tal vez una buena técnica jurídica en esto es que podemos ver todos aquellos otros incisos, reglamentos y leyes que se refieren a accesibilidad, pero los podemos ver a la luz de esta convención de cómo, visto y considerando estos puntos, se traslada a estas adecuaciones. Pero hay otro punto muy interesante que pude detectar en esto, que ellos hablan, como el artículo 3 de la Convención habla de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Esto supondría de que los medios de participación que se da entre quien presta un servicio y quien lo toma debiera ser participativo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hace poco recibí una encuesta de una empresa de la que soy cliente, y esta para evitar que hubiese estos bots le llaman estos de internet, que mandan mensajes masivos y qué sé yo, descargas también, tenía esto que ustedes deben ubicar, el CAPTCHA, que sale que uno ahí verifica que uno es un ser humano y no un bot. Pero sabe, Presidenta, que los últimos CAPTCHA que están utilizando, y entre ellos servicios del Estado, son con imágenes. Le dice, por ejemplo, reconozca cuántas bicicletas hay aquí, y aparece un collage. Eso quiere decir de que incluso hasta servicios del propio Estado están diciendo que si la persona es ciega, estamos suponiendo que es un bot, porque no va a responder y va a fallar en los intentos, por lo tanto no va a poder acceder a los datos. Entonces esto debiera ir tanto, esta ley me da la impresión que no va dirigida a los servicios del Estado, pero aprovecho de decir esto para ver si en algún momento se puede oficiar o preguntar, pero la empresa privada, en este caso los servicios, debieran tener que, en la accesibilidad digital que hablábamos, los medios no tienen que generar estas barreras. Entonces, nuevamente aquí está que hay diseños y barreras digitales que no solo tienen que ver con normas, sino que tienen que ver con un sentido práctico. O sea, si requiere de algún sentido, probablemente estamos ante un problema. Dentro de esto, y es algo que me llamó poderosamente la atención también, es que ellos aquí contemplan los mecanismos de reclamo que de alguna forma, si mal no recuerdo, el director del CERNAC también nos hablaba de sus mecanismos de reclamo, de los cuales yo parezco cliente habitual esta última semana. Así que me dan más ganas de agradecerle, hubiera estado él acá para decirle, mire, he tenido que recurrir muchas veces a sus llamados telefónicos, o sea, llamar. Pero hay algo que me inquieta, Presidenta, que es lo siguiente. En este momento sabemos que estamos en un momento histórico álgido, de problemas grandes, tenemos la tercera ola de la COVID, estamos esperando esta buena noticia que salió en el New York Times de que tal vez en un año tengamos inmunidad de rebaño en Chile, y ojalá que así sea y en todas partes del mundo, pero lo excepcional tampoco debe ser lugar a las prácticas abusivas, y tiene que ver que en este caso de cómo uno reporta temas. Perdone que voy a decir algo que toca en lo personal, pero me voy a usar de ejemplo. Lamentablemente hace 3 años y medio falleció mi suegra. Mi suegra tuvo una larga lucha con el cáncer, y todos los que hemos tenido un ser amado con cáncer sabemos lo terrible que es verles apagarse. Lo que es turnarse todas las noches viendo si está bien o no y si está gritando de dolor o no. Y eso fue la vivencia de mi esposa y yo. Era ella clienta de una empresa X de servicios de internet y de otros, el cual yo heredé, digamos, de alguna forma la titularidad de ellos, informal, digamos. Siguiendo los procedimientos de la empresa, lo notifiqué 3 años y medio atrás. Nunca hicieron caso, y todas las veces que incluso me pidieron que mandase por correo electrónico y otros medios la notificación, ahora me han dicho que no les ha sido válida en ninguna ocasión. He tenido que consolar a mi esposa de llorar porque cada vez que llaman preguntando por su madre que falleció en nuestros brazos.
Debo reconocer que el último día perdí la compostura y dije que en Chile eran una serie de garabatos estas personas. Me tenían harto. Harto que me recuerden el nombre de alguien que quise como una madre y perdí en mis brazos. Y resulta de que lo que pasa con esto es que lo que le quiero decir es que en este momento la dicha empresa me niega todas las formas de reportar que mi suegra murió. A pesar que dicen de que debo entregar un certificado de función, y resulta de que ahora me están insistiendo en medios físicos, en medio de una pandemia y yo no tengo piernas y me tengo que mover por Santiago viviendo en Peñaflor. Entonces, esto lo quiero decir porque justamente estas dos dimensiones o tres dimensiones que hablábamos niegan participación, niegan respeto a la dignidad y niegan, de hecho, incluso algo que está contemplado en la derecha, los derechos que están en la ley del consumidor, que dice que también existe el daño moral. Entonces, hay daños morales que son producidos por el maltrato derivado directamente de la discriminación. Digamos que hay una discriminación directa, intencionada, y otra que es por la negligencia. Y creo que debiéramos colocar eso, hacer la diferenciación entre un acto directo de discriminación cuando alguien realmente quiere tratarle mal a uno, y eso es un agravante, y debiese haber una distinción en aquellos actos que son negligentes. Probablemente hay veces que no es intención del prestador del servicio generar un daño, pero lo termina dando por la no adecuación. Entonces, es que casi con esto termino, es uno de los puntos que creo que nos daría una legislación muy moderna, que diera estas distinciones, porque la verdad es que no es lo mismo cuando hay un ánimo de injuria o de daño, que eso muestra hoy día una cultura corporativa de la empresa, un desdén hacia el reclamo, al hecho de que puede haber un error. Por ejemplo, yo no creo que el Estado de Chile quiera discriminar a las personas ciegas, pero si siguen usando este CAPTCHA con imágenes lo están haciendo en la práctica. Entonces, una vez informado, debiera haber un plazo prudente de mejora. Y eso es otra cosa que la legislación extranjera nos habla, de los plazos, aunque eso es más materia de reglamento que de ley, pero debiera estar dado de que debe haber un tiempo prudente, porque no es lo mismo que le diga yo, mire, cuando tenga tiempo lo veo, a que yo le diga, la ley me compromete y tengo tales plazos, y que estos plazos, las sanciones pudieran ir creciendo en la medida que no se respeten. Lo último que quiero decir es que efectivamente las vivencias que recogí, las personas me han pedido que les pida que por un lado se genere mayor educación a las propias empresas. Quiero destacar la generosidad de las personas con discapacidad que entrevisté, porque ellos no estaban ni por reivindicaciones con molestias, sino de que querían educar, querían de que se les diera la oportunidad a la sociedad de aprender. A pesar que lo hemos intentado muchas veces, pero ellos y ellas no se han cansado. Tan triste sí, Presidenta, pero no. Y concluyo diciendo que creo que estos son los puntos técnicos que debiéramos tener, más un último punto. Se debiera generar dentro de esto una suerte de estudio y con indicadores de cuál es el estado del arte de esto, como para complementar el apoyo de la ley. Si usted gusta, ONG Inclusiva, mis profesionales, tengo un equipo muy bueno en estudios, podríamos ayudar en esto, tal vez si hiciéramos equipos con el CERNAC y con el Servicio Nacional de la Discapacidad u otras instancias. Porque aquí hay algunos indicadores que tenemos que ver. Por ejemplo, está cómo se hace la adaptación de la normativa digital WHS3 y otras que nos muestran lo digital, y a su vez cómo está, y de hecho hay ciertos estudios de aplicabilidad de lo que es la accesibilidad física. Ahí destaco el trabajo de Corporación Ciudad Accesible y otras más. Es decir, aquí no tendríamos que inventarlo, Presidenta, porque los indicadores ya existen. Lo que pasa es que tendríamos que tener la voluntad de colocarlos de manera tal que se oriente a lo que estamos buscando, porque hasta ahora se han hecho para otros fines. O sea, se ha hecho para decir que, por ejemplo, la persona puede entrar o no a un edificio, pero no se ha dicho a qué va, y en este caso la labor de consumidor, que no da lo mismo, porque todos los que a veces, bueno, antes cuando podía salir, a mí me tocaba ir a hacer las compras al supermercado. Anecdóticamente, cuando uno usa silla de ruedas, uno siempre se transforma en el carrito de compra. Pregúntenselo a cualquier amigo o amiga con silla de ruedas. Y sabe, Presidenta, de que no da lo mismo los desplazamientos si yo voy al supermercado o voy a un banco, porque tiene que ver también con qué accesorios y tema voy y qué me revisan y cómo entro. O sea, también hay normas de seguridad. Con eso quiero concluir por ahora y decirle que estamos para profundizar estos puntos. Podemos entregar los documentos a la comisión para que los puedan estudiar más allá de lo que lo oral puede permitir en unos minutos, sino que tener un documento con los conceptos clave, digamos, y guía, y la disposición absoluta para realizar estudios que sean pertinentes. Y le quiero agradecer nuevamente esta invitación. Es un gran honor estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
sugiero que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta antes de que exponga don José, quizás las hacemos al tiro. ¿No? Ya, o a lo mejor surgen de aquí al término de la exposición. Muchas gracias, Carlos. Le doy la palabra a don José Filippi. Bienvenido, don José. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, Ahí. por supuesto. Buenas tardes, saludo a los diputados y también al señor Kaiser que acaba de exponer. Y además agradezco la invitación porque la verdad que primera vez que yo participo en una comisión de algún tema específico y en esta oportunidad el tema del adulto mayor, por algo obvio. Y creo que es importante en la opinión de dirigentes. Yo represento a una unión comunal de juntas de vecinos de la comuna de Quilpué, y en el último tiempo nuestra unión comunal quiere estar presente en los temas país, que actualmente el dirigente vecinal se le identifica como el señor que lidera soluciones de problemas más bien domésticos del barrio, el pavimento, la luminaria, la delincuencia, las cámaras de televigilancia y otros, pero está bien, esos son labores que las hacemos habitualmente, pero entrar ya en temas país, como es el caso, la invitación que ustedes me hacen a esta comisión por una modificación a un proyecto de ley, me es muy grato poder participar y le agradezco la invitación. Yendo directamente al tema, efectivamente la estadística que uno conoce a diario o por internet nos dicen que Chile se está envejeciendo. No solamente Chile, sino que también la población mundial. En el caso nuestro, en el caso de Chile, se dice que para el año 2050, vale decir en 30 años más, la población de adultos mayores de 60, se habrá duplicado. Vale decir, si ya estábamos en un 17%, vamos a estar en un 33 o 34%. Lo que ya es mucho, es un tercio prácticamente de la población del país. Y los mayores de 79 se van a triplicar. Si es cierto, hoy día estamos con un 2,6, pero estaríamos llegando casi al 8%. Por lo tanto, cuando un país envejece, se produce una transformación en la sociedad y por lo tanto las políticas de Estado que se deben aplicar no pueden ser las mismas de hoy. Entonces todo tiene que estar un poco acondicionado, adaptado, para que los adultos mayores, que va a ser una gran cantidad de ciudadanos, puedan vivir tan igual como una persona más joven. Y esto también, obviamente, que tiene que ver también con la gente de la discapacidad, porque este proyecto de ley no solamente tiene que ver con los adultos mayores, sino que también con los discapacitados. Entonces, se habla mucho en el último tiempo de los adultos mayores, y todos nos referimos a los adultos mayores cuando queremos sacar algún partido. Oiga, no, que en mi población hay muchos adultos mayores, y por lo tanto merezco la atención de las autoridades. Pero en lo concreto, uno no lo ve, no lo palpa, y recién lo decía por ahí con Carlos Kaiser. Claro, cuando alguien va a un edificio, no hay ningún lechero que diga prohibido entrar, pero la escala ya es como un pare, porque no hay un ascensor o no están los accesos para facilitar el desplazamiento de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Entonces, lo que se pide, ¿no es cierto?, y yo apoyo que la atención sea realmente preferencial en los proveedores, en general, y especialmente en los proveedores de servicios. El Estado es uno de los proveedores de servicios. Todos los servicios del Estado tampoco están adaptados para preferir a los adultos mayores o darles prioridad y no tengan que hacer esas tremendas filas que uno aprecia hoy día en cualquier ciudad, cualquier comuna, dado la pandemia y todo lo que podamos achacar a la pandemia,
pero creemos que yo en lo personal, siendo ya un adulto mayor, he tenido que estar 3, 4 horas en una fila a todo sol, porque uno sale, la fila la hace en la vereda, afuera, en la calle, a todo sol. Pocos servicios, proveedores se dan el trabajo de poner algún toldo para que un poco parecerse del sol. Entonces, efectivamente, no están las facilidades para que el adulto mayor y los discapacitados puedan acceder a los mismos servicios que acceden hoy día el común de la gente, el común de los ciudadanos. Tampoco uno aprecia, y creo que es importante tenerlo en cuenta, prácticamente, por lo menos acá en la región, hospitales geriátricos, que son los hospitales que tienen la especialidad en los adultos mayores, existen en la zona. Tengo entendido que acá en la región de Valparaíso, a la cual pertenecemos, el único que hay es uno que está en Limache, pero no hay otro hospital geriátrico, y si sabemos que en el año 2050, de ahí en adelante, la población va a aumentar de adultos mayores, con mayor razón el país debería estar ya construyendo esos hospitales, porque construir un hospital no se hace de la noche a la mañana. Entonces, se requiere eso. Después hay un tema de accesibilidad, también lo tocó con Carlos Kaiser, y me sumo, que tiene que ver con la accesibilidad a los servicios, yo diría, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, del Metrotren. Todas las estaciones que se hicieron cuando comenzó el Metrotren, recordemos que hace algunos años atrás estaba el tren común y corriente, el tren tradicional que conocimos en todo Chile, pero después que se modernizó el sistema ferroviario, surgieron los metrotrenes, que en algunas ciudades o comunas que lo tienen, van en forma subterránea. Acá en la quinta región se construyeron las estaciones, unas estaciones totalmente distintas a las tradicionales que uno echa de menos, con la nostalgia, etcétera, etcétera, donde se sacaba un boleto para acceder cuando pasaba el inspector a cobrar los tickets. Hoy día el acceso a las estaciones tampoco cuentan con la facilidad para los adultos mayores y los discapacitados. No sé si en la región, en las estaciones de la quinta región, deben haber una o dos que tienen ascensores. Creo que la de Viña, que es la que yo he visto, la de Viña, y no sé si hay otra. Pero el resto de las estaciones hay que bajar y hay que subir a escala. Y por lo tanto, un adulto mayor que le cueste desplazarse porque va con bastón o va con muleta, o una persona que va en silla de ruedas, prácticamente no puede acceder. O es muy engorroso el acceso, porque el metro dice, no, si tenemos un acceso especial, hay una puerta que está por allá, hay que darse una vuelta, que al final no es fácil acceder para los adultos mayores ni para los discapacitados a las estaciones del metro, que es un buen servicio. Es un buen servicio, creo que todo el mundo viaja gratamente, más allá de a veces de la cantidad de gente que viaja, de las aglomeraciones, pero es un buen servicio, hay que reconocerlo, pero faltó esa parte cuando se diseñaron estas políticas del nuevo transporte ferroviario. Por lo tanto, inclusive nosotros yo como adulto mayor que me desenvuelvo en el mundo vecinal y que tengo mucha relación con adultos mayores, dado que la mayor parte de los dirigentes comunitarios, pero hablando de juntas de vecinos, de clubes de adulto mayor, obviamente somos adultos mayores. ¿Por qué? Porque somos los que estamos jubilados, ¿no es cierto? Y somos los que, entre comillas, tenemos tiempo. Porque para no aburrirnos en la casa, o porque estorbamos en la casa, ¿no es cierto? Nos metemos a una organización, y los que entendemos un poquito más nos nombran presidente o dirigente, pero lo hacemos con una vocación sin límite, y a cualquier hora del día estamos dispuestos. Pero para estos dirigentes, que son muchos, no hay ninguna garantía, ningún beneficio para que puedan cumplir su función. Es más, se lo planteamos en
ocasión a la diputada Marzán, y ella nos ha estado respaldando, hubo un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados en su momento, de los 8 diputados del Distrito 6, para enviarlo al Ejecutivo, porque entendemos que a veces los diputados no pueden presentar proyectos cuando requieren algún financiamiento del Estado, que era obtener algunos beneficios para los dirigentes comunitarios. Entre eso, algo tan simple como una credencial para el dirigente. Porque cuando uno va a un servicio público, llámese a la municipalidad, el gobierno regional, la Cámara de Diputados, o cualquier servicio público, servicio de impuestos internos, registro civil, etcétera, etcétera, uno va porque lleva un problema detrás que es de la comunidad. Uno no va por problemas personales. Y por lo tanto, debería tener un distintivo, una credencial, un cartoncito, para que el que está al otro lado del mesón, el funcionario público, tenga cierta deferencia para atenderlo. Ni siquiera estamos diciendo que nos saltemos la fila, no, pero que tenga la deferencia de ser bien atendido, de darnos las facilidades en la atención. Cosas muy simples que no nos facilite el trabajo a los dirigentes comunitarios. Otro tema es que el adulto mayor, yo creo que antes, o recién a partir del año 90, no me recuerdo qué presidenta o presidente, empezó a darle importancia a los adultos mayores. Ustedes los que están ahí son todos muy jóvenes, pero recordarán a sus madres, a sus padres, fundamentalmente a las mamás, que habitualmente ellas vivían una rutina diaria en su hogar y eran unas simples dueñas de casa. Se levantaban a hacer el desayuno, y después hacer las labores de casa, ¿no es cierto?, en las camas, el aseo, preparar el almuerzo, porque el marido llegaba a almorzar a las 12, y después de las 11 y las labores de las tardes. Y la dueña de casa no salía de ningún lado, no tenía ningún momento de esparción, de recreación, no estaba organizada tampoco. Pero cuando surgieron estos clubes de adulto mayor, y que fueron impulsados al alero de las juntas de vecinos, yo tengo el ejemplo en mi junta de vecinos, estando yo en la directiva como presidente, impulsamos la creación de un club de adulto mayor. Y hasta que ellos pudieron andar solitos, y se hicieron independientes, y funcionan en nuestra sede de la junta de vecinos. Pero funcionan en forma independiente, tienen su directiva, y en tiempos normales, antes de la pandemia, por supuesto que vivían ahí, pero ellos tenían, no sé, pues todos los lunes, una calle de arriba hasta abajo las fotos de los candidatos, todo. Disculpe, José, un segundito, parece que había un micrófono abierto. Sí, ya ahí se cerró. Sí, de alguien, ya. Sí. Ahí se cerró. Ya, gracias. En esto entenderlo porque suele ocurrir, no hay problema. Entonces, claro, los adultos mayores encontraron un espacio donde en algún día de la semana, en alguna hora del día, pueden asistir a los clubes de adulto mayor y se juntan con sus pares. Ahora, el único tema que van son siempre mujeres. El hombre es más vergonzoso, uno que dos hombres, pero la mayoría son mujeres. Y lo pasan súper bien. Y salen a paseo al menos un par de veces al año, y han conocido Chile, porque postulan a proyectos que financia el gobierno. Entonces, eso le ha dado otra vida al adulto mayor, pero falta mucho. Y creo que este proyecto de ley, o esta modificación al proyecto de ley que tiene que ver con los proveedores de bienes y servicios, viene también a hacer justicia para que cada vez, ¿no es cierto?, el adulto mayor se pueda desenvolver en forma realmente, cuando uno escucha la palabra con inclusión, uno dice, pero hay chilenos que nacen excluidos, o sea, desde el momento que nacen ya están excluidos, por lo tanto hay que incluirlos. Yo creo que todos nacimos incluidos. En el momento que uno nace, todos nacemos incluidos. Lo que pasa es que de repente la sociedad se encarga de excluirlos, que es distinto. Entonces, creo que es el momento, es la época, son los tiempos de que empecemos a pensar en los adultos mayores, que como decíamos al comienzo, y así lo dicen las estadísticas, al año 2050 esto se va a ir
duplicando y va a ir creciendo. Es más, yo estaba pensando que hay muchos adultos mayores, los de hoy día, los de la generación, quizás la mía y otros mayores, no se manejan en las redes sociales ni en el mundo digital. Pues claro, nacieron en otra época y después no tuvieron la oportunidad o no han aprovechado la oportunidad que hay de repente para por lo menos saber lo básico de manejar un internet o un computador. Pero hoy día hay adultos mayores, no adultos mayores, adultos. Estoy hablando de personas de 40, 50, 60 años, que en 30 años más van a ser adultos mayores, o mayores de 80, o mayores de 90, o de 90 más o menos. Y si hoy día no nos preocupamos de que esas personas puedan capacitarse en el mundo digital, va a llegar a esa época donde ya todo va a ser manejado vía digital, ¿no es cierto? Ya se van a acabar escribir con un lápiz y todo ello. Deberíamos también preocuparnos de esa parte, porque creo que el mundo avanza a una población envejecida, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Creo que el país tiene que prepararse para poder acoger a esto que se nos viene en 30 años más, por lo menos. Por ahora esa es mi intervención, Presidenta. Le agradezco, reitero el agradecimiento a esta invitación. Muchas gracias, don José. Y agradecerle, por supuesto, nuevamente a Carlos. Hoy día recuerden que quedamos en acuerdo de votar en general el proyecto. Así que por eso yo pensamos y extendimos, al tiro, diputada, extendimos la invitación porque era necesario. En un comienzo pensamos que este proyecto iba a ser un poquito más simple, pero nos dimos cuenta que tiene complejidades que era importante además que se recogieran justamente desde las organizaciones y de quienes viven el día a día. El tema de, como usted dijo, todos nacemos incluidos, es la sociedad quien después nos empieza a excluir. Y eso es muy cierto. Es tan simple la frase que dijo don José, pero es tan real, es tan verdadera. Eh, y es tan directa además, y es tan lamentable. Y me trajo recuerdos de que, hay dos cosas importantes. Nosotros oficiamos, acá me estaban diciendo de mi equipo que nosotros oficiamos el 12 de enero, que lo planteamos, ¿se acuerdan esa ocasión, diputada Mix? Que hablamos justamente de lo que había pasado en Metrotren Valparaíso, Merval. Hace poco ha sido noticia también el hecho de que se ha visto el juicio de una persona mayor que murió producto justamente de una caída que tuvo en los accesos. eh, y también, bueno, ahí cada uno contó su experiencia, los que somos acá de regiones, y nosotros oficiamos en ese momento a Merval el 12 de enero, y yo creo que vamos a tener que al final tomar el acuerdo, al final de la comisión, de volver a oficiar porque no han dado respuesta y ya el plazo legal, que son 30 días hábiles, está más que superado. Así que eso para que no se nos olvide, secretario, para que lo oficiemos cuando terminemos la sesión, antes de terminar la sesión, para llegar al acuerdo de oficiar nuevamente. Y lo otro que me trajo, les doy inmediatamente la palabra, diputada Muñoz y diputada Mix, que yo recuerdo que no sé exactamente, debe haber sido hace 5, 6, 7 años atrás, puedo estar confundida, que en los barrios, por lo menos acá, en la provincia Marga Marga, se veían estos contenedores que estaban transformados u otros espacios en lugares donde había un proyecto muy interesante que era del gobierno en conjunto con la Universidad Católica, si no me equivoco, que era de alfabetización digital. Y era muy importante, era muy, muy, muy importante, y principalmente eran personas mayores las que iban. Y justamente me trae el recuerdo de que hoy día una de las grandes piedras de tope que tenemos en todo lo que está pasando, producto justamente de la pandemia, ahora hemos visto que se está hablando mucho del asunto del delivery, que claro, el delivery, el pedir por internet productos, quizás a un grupo etario le puede ser de más fácil acceso, pero eso no es para todo el mundo, y menos para las personas mayores que todavía no tienen un trato amable con el acceso digital.
ni siquiera de repente con los propios celulares, por simples que sean, es complejo, es complejo. Entonces, me están comentando que se había implementado este proyecto de alfabetización digital a partir del 2014. Era 6 años atrás, claro, más o menos el tiempo que yo recordaba, y era muy interesante porque estos espacios tenían los computadores y especialmente asistían muchas personas mayores. Y hoy día, pucha, que es importante y que sería relevante que se volviera a dar realce a ese tipo de acciones o de programas hoy día más que nunca, porque estamos siendo absolutamente dependientes del acceso digital, producto de la pandemia. Si nadie quiere estar encerrado, sino que en el fondo es la solución que estamos teniendo para comunicarnos y para para el teletrabajo, en fin, y para todo lo que sabemos que hoy día es tan vital. Así que nuevamente agradecer su exposición, don José, muy útil, muy enriquecedora, muy, muy iluminadora, y se agradece. Y por cierto, eso que usted dice, que es importante que en las decisiones país estén las organizaciones que son de base, que son del corazón de una comuna, que son del corazón de los barrios, y desde ahí surge justamente la necesidad y los grandes proyectos de ley. Así por lo menos yo creo que lo entendemos todos nosotros y nosotras. Así que tiene la palabra la diputada Muñoz y después la diputada Mix. Gracias, presidenta. Bueno, saludo a todos los presentes y especialmente a nuestros invitados, Carlos, ¿cierto? Don José. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y bueno, la semana pasada Carlos hablaba de un tema súper importante que a mí me llamó harto la atención, ¿cierto? Todo lo que es el comercio online, de estar en el ámbito digital, a mí me llamó mucho la atención eso. Y también quería preguntarle a don José respecto, ¿cierto?, cómo él ha percibido en el ámbito, por ejemplo, de los call centers, la llamada telefónica, si realmente ustedes perciben que responden, atienden, porque sabemos que en el ámbito digital también es un poquito complejo, ¿cierto? Pero también qué pasa, bueno, el tema de los delivery, pero me llama la atención el tema de las llamadas, porque de repente están los números disponibles, pero uno percibe que no contestan, nos tienen minutos, ¿cierto?, en espera. ¿Y cómo perciben ustedes también si están funcionando fluidamente en el ámbito de los reclamos, el ámbito, ¿cierto?, de estar ahí, a la atención al cliente? Eso quería preguntar primeramente. Y lo otro, a partir de su experiencia, que usted también en su presentación incluyó un tema muy sensible, que el tema, ¿cierto?, de obviamente por la pandemia no se han podido reunir, ¿cierto?, no han podido estar juntos, no han podido compartir, obviamente. Y también el tema, obviamente, que va ligado con el área telemática, el tema digital, ¿cierto? Entonces, más que nada también profundizar en ese punto que para nosotros también nos sirve para cómo ir abordando, ¿cierto? Cómo ustedes han experimentado también la pandemia también en las dificultades que han tenido. Yo creo que esas dos áreas yo quería, si podría profundizar, don José. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Muñoz. ¿Quiere contestar de inmediato mejor? Sí, porque es cortita la respuesta también. Pues, bueno, efectivamente, como dice la diputada Francesca Muñoz, claro, complica a los adultos mayores llamar a un call center, porque habitualmente, o a cualquier empresa de servicio, habitualmente ponen una grabadora, es como automático. Entonces, me recuerdo el chiste del bombo fica, cuando va el número 18 ya uno no, porque le dicen si es tal cosa marque 1, si es tal marque 2, y en fin, cuando ya va como en el 20 ya uno pesca el teléfono y lo tira a poner. Entonces, claro, es muy complicado. Es decir, para un adulto mayor, de hecho yo me complico cuando me aparece la famosa grabadora y hay que estar marcando uno, y finalmente le ponen una música y dice un ejecutivo lo va a atender. Dice que bueno, pero ponen una música y la música y la música y al final uno se aburre. Entonces no es una buena herramienta hoy día porque no es tan expedita. Y lo otro que usted preguntaba, diputada Muñoz, claro, nosotros en nuestra unión comunal estamos haciendo reuniones vía Zoom, tal cual como lo estamos haciendo en este instante, pero no todos los dirigentes logran conectarse, a pesar que se les manda el link, pero no logran conectarse,
y tampoco se manejan en apagar el audio cuando ellos no están hablando. Entonces usted escucha que ladre el perro, escucha los ruidos ambientes de la casa, y llegan los nietos de repente entre medio, se complica un poquito el tema, pero eso es cosa de, yo creo que es más factible y es bastante servicial en tiempos de pandemia, donde no podemos hacerlo presencialmente. Lo ideal para nosotros los dirigentes siempre y para todo el mundo, yo creo que son las reuniones presenciales o los encuentros presenciales, porque es algo más de piel, ¿no es cierto? Pero bien, en pandemia creo que hay que aprovechar las herramientas tecnológicas y sí, en las reuniones telemáticas, como dice la diputada, sí hemos aprovechado esa herramienta. En los call centers no estoy de acuerdo, digamos, deberían mejorarlo, hacerlo más expedito. Que si uno llama a un call center, lo pasen directamente a un ejecutivo que le hable en vivo y en directo. Una persona directo, exacto. Muy buen punto, que conteste en el call center y obviamente que inmediatamente atienda a una persona más directamente. Exacto. Gracias. Gracias, don José. Muchas gracias, diputada. Diputada Mix, parece que me había pedido la palabra. Y gracias, presidenta. Saludar, obviamente, a Carlos y a don José. La misma realidad mirada desde dos monedas distintas, parte de nuestra responsabilidad en esta comisión, ¿no? Y de las injusticias que finalmente se cometen con esta población que además crece más cada día, o se asume más cada día la existencia de ellos. Y en ambos casos me parece que son súper importantes las observaciones, porque nos cuesta siempre ponernos en el lugar del otro y entender la magnitud de lo que significa el dolor, como lo explicaba Carlos, de una pérdida, y de que a nosotros nos pasó lo mismo. De hecho, mi madre, que falleció en diciembre, también nos costó un montón de que en el CEFAM efectivamente nos pudieran generar el certificado de función y después la estaban llamando para que se fuera a vacunar. Entonces, esas llamadas que pueden ser como muy sin ninguna maldad, obviamente quien recibe la llamada causa dolor, imagínate que cobrándote o para otros fines, porque hay un problema obviamente de cruce de información, hay un problema de escuchar. Sufrimos harto el problema en nuestro país de la escucha, ¿no? De entender, de ponernos en el lugar del otro. Entonces, y lo que planteaba don José también, por cierto, imagínense en este periodo de pandemia tan complejo para todos, y que hoy día quizá el único espacio que tenían de encuentro con sus pares eran las reuniones en los clubes, y hoy día hasta eso han perdido. Y claro que deben extrañarlo, claro que deben extrañar el tecito de las reuniones, poder compartir un mate, una conversación, una pena, contenerse ellos mismos. ¿Cuántos de ellos están solos hoy día? Y que finalmente ese espacio de conversación lo era todo. Incluso los periodos de invierno que se suspendían en las reuniones, esperaban ansiosos que llegara septiembre, octubre para volver a encontrarse. Obviamente que debe ser muy difícil para ellos. Y bueno, agradecerle a los dos, porque cada cosa que ustedes nos comparten desde sus experiencias personales, familiares, grupales, obviamente nos muestran que estamos en el camino correcto de hacernos cargo en la medida de lo que uno puede, de ir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. Quería, presidenta, a propósito del oficio que mencionábamos sobre Merval, del mes de enero o febrero que enviamos, es que invitemos a EFE a exponer sobre la situación de las estaciones de trenes, de la ubicación de las boleterías, de los pasamanos, porque tenemos que pensar en las personas que son ciegas, que ocupan bastón, ¿verdad? De qué pasa con las personas sordas ciegas, que aquí hemos discutido proyectos en esa línea. Sería bueno saber cuál hoy día es la política de la empresa de ferrocarriles, ya no tanto del Estado, media pata en el Estado, media pata afuera, pero finalmente tienen la responsabilidad de las políticas de transporte de los trenes en nuestro país, y ahí incluye a Merval, como otros trenes, saber cómo ellos están abordando este mejoramiento de la movilidad, o sea, de la obligación que ellos tienen de mejorar el acceso por ley. Pero y ahí aprovechar, obviamente, de que quizás es la invitación que le hagamos
hacerle mención que queremos saber qué pasa con las estaciones específicas, digamos, del tren en Valparaíso, pero si ellos nos pueden informar acerca de la situación y la realidad que hoy día en nuestro país tienen las estaciones de trenes, de los accesos a las estaciones de trenes. Fíjense, cuando los trenes terminan de pasar para cruzar de una berma a la otra berma, generalmente hay peldaños de esta altura, ¿o no, Carlos? Entonces, ¿qué es lo que hemos reclamado respecto de estas estaciones, particularmente de Merval? Que no en todas hay cómo cruzar al otro lado. Esta conversación incluso yo se las comentaba a propósito de que cuando mi madre estaba viva, alguna vez la llevé a pasear a Quilpué porque ella había tenido su infancia allá, y tuvimos que devolvernos a Limache para poder cruzar al otro lado digamos, venir de vuelta a Valparaíso. Tuvimos que, en vez de poder cruzar ahí mismo, tomar el tren hasta Limache, hasta el final de la línea, poniéndolo en Santiago era como irnos a los Dominicos para poder ir a La Reja estando en Estación Central, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿por qué no había cruce? No había acceso para las personas mayores ni tampoco para las personas con discapacidad. En esas estaciones ahí había que llegar hasta el final y ahí recién poder devolverse. Entonces, claro que es una preocupación, claro que es algo que nos tiene que convocar y por tanto creo que sería mucho mejor pedirle a la persona que pudiera venir a exponer a propósito del trato especial, el trato que estamos peleando, digamos, a través de este proyecto, cómo ellos van a abordar y cómo han abordado la mejora de acceso en todas las estaciones de trenes bajo la responsabilidad que hoy día tiene EFE, independiente que sea Merval, Metro del Concepción o de Santiago, personas mayores y personas con discapacidad tenemos en todo Chile. ¿Le parece, Presidenta? Creo que podríamos además tener respuestas claras, concretas en ese momento, también respecto a la boletería, respecto de todo aquello que tenga que ver con las estaciones. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. Muchas gracias. Incluimos también al final esta invitación, ya junto con yo sugiero que igual mandemos el oficio que quedó pendiente del 12 para reiterarlo porque no han dado respuesta y le sumamos la invitación que usted está proponiendo. ¿Le parece? Perfecto. ¿Alguien más pide la palabra? No hay palabras solicitadas, Presidenta. Ya, perfecto. Yo quería agregar con respecto a lo que había dicho Carlos, un oficio. Perfecto, déjenme, que se me perdió un poquitito. Acá está. Con respecto a lo que había dicho, yo no sé si lo pronuncio bien de los captchas, yo había puesto captcha, que podríamos oficiar podríamos oficiar a Desarrollo Social para que nos hicieran un balance o nos comentaran, nos hicieran un balance de los programas de inclusión en el acceso a las páginas web de los servicios o dependencias del Estado. Eso sería muy importante. O los órganos de administración del Estado, por ejemplo, como la Contraloría, que tiene tres captchas. Y la verdad, Carlos, usted lo plantea como una complicación. Yo siempre tengo problemas sobre todo a mí personalmente, tengo problemas con esos famosos captchas porque siento que son de repente súper subjetivos, me obligan a ponerme, yo no tengo una visión, tengo presbicia, pero me obligan, incluso con lentes de repente no los puedo distinguir bien. Yo siento que verdaderamente son muy, muy, muy complejos, se entiende la finalidad, pero si mi visión es relativamente media y cuesta, yo me imagino cómo le costará a otro tipo cuando hay una visión más avanzada, en fin, una mala visión avanzada, en fin, en general. Es muy, 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 cada vez que aparecen, a mí la verdad ya aparecieron los famosos que ahí uno tiene que estar y te equivoca y te vuelve a pedir y te equivoca y al final es el tiempo que corre. Y lo otro con respecto a lo que hablaba don José de los call centers, pasa que muchas veces hay personas que usan tarjetas que no tienen plan. Entonces no tienen ninguna posibilidad de llamar para reclamar porque no todos tienen la línea de reclamo 800, sino que las líneas de reclamo generalmente son pagadas y la tarjeta se te va.
se te va. Entonces, ninguna posibilidad para que O tú planes puedas. básicos, Presidenta, o planes Exacto. básicos, y se les van los minutos esperando que les respondan. Exactamente, planes limitados, en fin. Sí, la verdad es muy, muy, muy complejo. Y la gente al final decide desertar de los reclamos. Como, disculpen la experiencia personal, no voy a nombrar a la empresa en cuestión, pero yo me di un tiempo particularmente para cronometrar y estuve 55 minutos, 55 de reloj, 55, para que me hicieran una rebaja de una cosa que me estaban cobrando que no correspondía, 55 minutos. Y yo pensé justamente eso. ¿Qué es lo que pasa cuando las tarjetas tienen los planes básicos? Las que son que compras de, no sé, de 5.000, de 2.000 pesos, en fin, que les das un abono, o simplemente no tienes para llamar, y o sea, te dejan absolutamente aislada y con el reclamo en circunstancias que siempre nosotros decimos, cuando uno quiere tomar un servicio, corren para atenderte y te contestan inmediatamente, pero corren. Pero sin embargo, cuando tú quieres poner el reclamo o dar de baja un servicio, incluso hay lugares que te dicen que tienes que ir de manera presencial. Entonces, la verdad es muy discriminatorio, es insólito y es abusivo. Esa es la palabra. Así que yo creo que podríamos agregar esos oficios con respecto a lo que decía Carlos, y tomar la invitación de la diputada Mix para que habláramos con respecto al tema y de una vez por todas se aclarara o nos expusieran cuál es la realidad y cuál es la postura también con respecto a estos servicios que hoy día están prestando muchas complicaciones. Y esto es una cosa que se arrastra desde el tiempo, no es una cosa de ahora, no es una cosa nueva. ¿Alguna otra pregunta, intervención, comentario que quieran hacer? No hay palabras solicitadas, Presidenta. Ya, perfecto. Secretario, ¿nos puede resumir entonces con respecto a los oficios y a la invitación que vamos a hacer? Muy bien, señora presidenta. Lo primero es tomar el acuerdo para despachar a la sala los 11 proyectos de ley que la presidenta compartió en el grupal. Son 11 proyectos de ley que están radicados actualmente en la Comisión de Desarrollo Social, pero que por su competencia son de esta comisión. ¿Se habría acuerdo en ello? Sería el... Sí, me dice que hay acuerdo. Hay acuerdo. Bien. Otro es un oficio a Merval, ¿cierto? Para que dé cuenta sobre el primer oficio que mandamos, el cual no ha tenido respuesta y cuyo plazo ya se encontraría vencido. Y agregar en dicho oficio también una invitación para que ellos expongan sobre la situación de las estaciones de trenes, específicamente abordando el tema de movilidad, y que informen sobre la realidad que hoy día está ocurriendo respecto de tema de discapacitados y acceso a las estaciones. Y finalmente, un oficio por el tema de los CAPTCHA al Ministerio de Desarrollo Social para que hagan un balance y cómo ellos han propuesto la inclusión de acceso a la página web del Estado. Esos serían todos los oficios. ¿Habría de acuerdo en despacharlos todos? Sí, perfecto. Creo que sí. Perfecto. Acuerdo en todos los oficios en ese orden, Presidenta. Muchas gracias. Perfecto. Y entonces yo creo que nos quedó pendiente una consulta que hicimos la semana pasada con respecto al Ejecutivo, si iba a aportar y si iba a hacer indicaciones con respecto al proyecto, porque hoy día estamos con el compromiso de votar en general el proyecto, para ya dar el plazo para la próxima semana, que yo sugiero que pueda ser plazo de indicaciones del proyecto como fecha tope el lunes al mediodía. Pero no hemos recibido respuesta. Yo creo que hay que seguir intentándolo en la semana, o si se le puede mandar una nota, secretario, al Ejecutivo para hacer la consulta respectiva con respecto a si van a mandar indicaciones y su participación con respecto a este proyecto, porque a mí me parece que era muy importante, muy interesante las menciones que hacían con respecto al protocolo, al reglamento. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Yo creo que hay que convocar al Ejecutivo. Yo creo que hay que convocarlo
que pedir que estén acá y que ellos, que la invitación que se le haga al Ejecutivo a participar en la siguiente sesión esté allí manifestado nuestro interés de saber cuál va a ser su posición respecto a la tramitación del proyecto y ellos puedan decirnos en la comisión efectivamente si están dispuestos o no a patrocinar esta iniciativa. Creo que es lo formal, es lo que corresponde. Quizás para los parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos se complejiza la posibilidad de conseguir los apoyos o hablar a nombre del gobierno. Es mejor que entonces lo digan en la comisión. Creo que es bueno así, con esa sinceridad y esa transparencia, saber cuál es la postura de ellos, pese a que al inicio de la discusión ellos plantearon sus observaciones que todos las valoramos, sentimos que eran muy acertadas, pero hoy día necesitamos una respuesta concreta respecto a la posibilidad que ellos tengan de, por último, ponernos a trabajar juntos para que saquemos este proyecto de buena manera. Eso, Presidenta. Y lo otro, no nos olvidemos de la invitación al representante de EFE, parece que no Sí. lo escuché. Ya, Sí, lo dijo, lo dijo, diputada. Hay que pegar los oficios nomás, ya, perfecto. Sí, gracias. no, sí mencionó, nuestro secretario mencionó al presidente de EFA. Perdón. Perfecto, Sí. No se preocupe, perfecto, me parece muy bien. ¿Les parece que tomemos el acuerdo con respecto a lo que mencionó la diputada Mix? A mí me parece que es súper atingente además. A pesar de que había quedado de manera informal, entre comillas, hecha la invitación, y también habíamos hecho la invitación para que la ministra nos contara los avances de la mesa que estaban levantando con el MOP con respecto al decreto 50. También eso estaría ahí pendiente. Entonces, sugiero que tomemos la votación, secretario, la votación en general. Muy bien, señora presidenta. Se somete a votación la idea de legislar sobre el proyecto de ley actualmente en tabla, boletín 12.657-18, que establece normas sobre protección de los derechos consumidores para obligar a los proveedores que indica a contar con sistemas de atención preferencial para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Diputada Sandra Mar, ¿cuál es su voto? Me parece que no está presente. ¿Perdón? No está. Muy Sí, bien, está conectada. Diputada Amar, se acaba de desconectar. Se salió. La vamos a dejar al final. Diputada Nora Cuevas. A favor. Muchas gracias, diputada. A favor, entonces. Diputada Catalina del Real. Veo su avatar, pero no sé si está presente. Está conectada, pero no tiene conectada la imagen. La vamos a dejar al final también. Diputado Eduardo Durán, él mandó hace poquito un mensaje al grupal diciendo que estaba en otra comisión, así que probablemente no va a estar conectado. No Diputado está. Manuel, muy bien, muchas gracias, África. Diputado Manuel Mata, no veo su avatar. Perfecto, gracias, África. Diputada Mix, ¿cuál es su voto? A favor, por supuesto. Muchas gracias, diputada. A favor, entonces. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor. Muchas gracias, diputada. A favor, entonces. Don Iván Norambuena estuvo presente aquí en la sala, pero tuvo que irse a obras públicas, se excusó, así que no va a estar presente. Diputado don Luis Rocaful. No está. Muchas gracias, África. Diputado Juan Santana. No está. Muchas gracias, África. Diputada Camila Vallejos. No está. Muchas gracias. Reitero el segundo llamado a diputada Sandra Mar. ¿Cuál es su voto? No está. Gracias, África. Diputada Catalina del Real, ¿cuál es su voto? Sigue conectada, pero no emite votación. Ok, no está entonces. Finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? Muy bien. Favor. A favor. Muy bien. Sí. Muy bien, aprobado el proyecto por unanimidad, 4 votos a favor. Muy bien, Maravilloso, Presidenta. maravilloso. Están los oficios solicitados.
están los acuerdos tomados, está la votación en general, que se aprueba el proyecto, está la invitación al Ejecutivo que se le va a hacer de manera formal. Y quiero nuevamente agradecer el tremendo aporte y por supuesto, Carlos y José, cuando quieran venir, o los mismos integrantes, diputados o diputadas, si quieren invitar a alguien, ya no podemos invitar a exponer cuando ya empezamos a trabajar las indicaciones, pero son bienvenidos, independiente que se puedan conectar de manera telemática, son bienvenidos si quieren ser parte de oyente o en las comisiones, ¿ya? Son siempre un tremendo aporte y a nosotros nos enriquece mucho la discusión, obviamente. Diputada Mix. Sí, Presidenta, quería solo observar algo que acaba de decir, porque nosotros en la Comisión de Medio Ambiente estamos discutiendo un proyecto bastante largo, lleva años en discusión, que llegó del Senado, y nosotros frente a cualquier duda que requiera de un experto, de la discusión del proyecto, se puede seguir invitando, si lo puede corroborar el secretario, y eso yo creo que la experiencia transforma a las personas en expertos, y eso creo que es muy importante también, que podamos siempre poder contar con la experiencia de nuestros expertos que han estado, digamos, en esta comisión exponiendo sobre este proyecto. Entonces yo no descartaría la posibilidad de poder ir agregando, sumando más información. De hecho, creo que también sería bueno poder tener a la Biblioteca del Congreso, quizás con un comparado también respecto a la realidad de lo que viene al menos en los países de la región, porque es muy difícil que nos vayamos a comparar con Europa, ¿no? Pero sí con los países de la región, un comparado que pudiéramos tener también a la biblioteca que nos pudiera entregar esa información respecto de cómo se abordó, cómo se ha ido abordando este tema en los países vecinos al menos. Y lo último, Presidenta, para no extenderme más, es que yo le sugiero que recibamos las indicaciones al proyecto después que hayamos escuchado al Ejecutivo. Eso, Presidenta. Nosotros habíamos puesto plazo de la indicación hasta la próxima semana, lunes podía ser. Entonces, si el Ejecutivo viene el martes, ya no podríamos empezar la discusión en particular, pero a mí personalmente no me complica en absoluto hacer la extensión y que vengan. Yo creo que es súper importante. Ahora, la idea es que no nos frene el avance del trabajo. Y lo que planteaba usted también del comparado, también hacer esa invitación o esa solicitud, secretario, a la biblioteca, lo que decía la diputada Mix, creo que es muy importante, muy importante hacer y apenas llegue que se pueda compartir en nuestros respectivos correos para tenerlo y siempre poder contar. Ahí se está conectando el diputado Durán, a lo mejor quiere consagrar, que quede consagrado su voto. Y también que nos puedan acompañar, yo creo que eso es fundamental. Tengo entendido, yo insisto por reglamento, pero habría que corroborar ahí, Matías, si una vez que nosotros empecemos la discusión en particular podemos tener invitados. No, Presidenta. Lamentablemente el reglamento dice que para eso está la discusión general, que se puede extender las órdenes del día que sean absolutamente necesarias y que así lo estime la comisión para recibir a todos aquellos que quieran exponer, organizaciones sociales, invitados, expertos, pero en la discusión particular, artículo por artículo, lamentablemente no se admiten y hay que abocarse exclusivamente a legislar. Exacto, sí. Sí, tenía entendido. Sí, diputada Mix. Sí, lo que pasa es que creo que por acuerdo de la comisión, por unanimidad de la comisión, eso podría cambiar, Presidenta. O sea, nosotros ese debate lo estamos dando y hemos seguido avanzando incluso con otros proyectos. Piensen que ya, por ejemplo, la eutanasia ya se votó en la sala, volvió a revisión de indicaciones y así todo también se ha tenido a expertos. Yo creo que eso pasa por la necesidad de un debate más enriquecedor. Y siempre hay miradas y antecedentes que no se tienen a la mano y que creo que si es un acuerdo unánime de la comisión, estar equivocado, ustedes tienen más experiencia, pero yo lo he visto en la práctica. Nosotros en la Comisión de Medio Ambiente seguimos escuchando a expertos respecto de temas que estamos discutiendo y que ya se aprobó en general el proyecto. Entonces, bueno, yo lo pongo como
como entendiendo que lo que queremos sacar de producto final sea un buen proyecto que esté acorde digamos, a la legislación, digamos, que corresponda en los tiempos que corresponden, ¿no? Eso, Presidenta. Sí, yo sugiero, diputada, que lo revisemos a nivel reglamentario en la semana, y si el reglamento nos permite tomar el acuerdo de comisión, por lo menos de mi parte, estaría dispuesta. Al contrario, yo creo que es muy importante y necesario poder tener acceso a la información de primera fuente, como decimos, y de quienes tengan también el tiempo y la disposición de hacerlo. A mí me parece. Entonces podríamos revisarlo, Matías, eso para tener certeza, y lo vemos la próxima sesión, ¿le parece? Le doy la respuesta de inmediato, presidente, perfecto. porque la certeza ya existe. Sí, efectivamente, la comisión por unanimidad puede saltarse una norma reglamentaria. Perfecto. Y yo noto que en esta comisión es bastante transversalidad, así que yo creo que no va a haber ningún inconveniente que se reciba especialistas, pero sí acotado exclusivamente al proyecto de ley, que puedan hacer aportes, que puedan transformarse en indicaciones. ¿Sí? Perfecto, maravilloso. Entonces podríamos tomar al tiro el acuerdo, ¿les parece? Sí, tomemos el acuerdo inmediato. Señora Presidenta, tomo el acuerdo en sentido contrario. ¿Hay algún diputado que se oponga a que venga algún invitado durante la discusión particular? No hay ninguna oposición, por lo tanto existe la unanimidad. Acordado, Presidenta. Perfecto, maravilloso. Diputado Durán, no sé si quiere hacer algún comentario o... ¿No? Presidenta, no, agradecer nomás. Yo estaba en la Comisión de Trabajo votando un proyecto de ley. Lo sabemos. Así que muchas gracias por su consideración. Muchas gracias, estimado Eduardo. Bueno, estaríamos claritos entonces. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente agradecer a don José, a Carlos y a todos quienes están presentes en este momento, y que tengan un buen resto del martes y una buena semana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Chao José, chao Carlos, que estén bien.